Advertencia. El contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tienen como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor. Mi nombre es Ricardo Balbuena, aunque mi psiquiatra y terapeuta, el Dr. Johnson, dice que mi verdadero nombre es Roberto y que suplanté la identidad de un hombre llamado Ricardo. A estas alturas de mi vida, parece que mi nombre resulta sumamente irrelevante. Me encuentro en la unidad de psiquiatría del Hospital General de Massachusetts, en Boston, y hoy es mi día 57 aquí. Me internaron por lo que ellos llaman un brote psicótico con distorsión de la realidad y tendencias suicidas. Lo entiendo bien porque también soy psiquiatra. O lo fui. Por lo que sé, perdí mi licencia junto con mi identidad. Pero aún recuerdo todo lo que me trajo aquí. Y antes de que lo olvide por completo y que el Dr. Johnson me aplique esa nueva terapia de la que me ha estado hablando, pedí que me dejaran escribir esta historia, que sinceramente hubiera preferido no tener que escribir nunca. Al contrario de lo que muchos piensan, los recuerdos no se ubican en un área específica del cerebro, sino que más bien la red neuronal de la corteza prefrontal se encarga de distribuirlos de manera aleatoria, por lo que resulta casi imposible hacer una selección específica de recuerdos a olvidar. En mi caso, los doctores aplicarán un suero directamente en mi cerebro que afectará la corteza y me hará olvidar una gran parte de lo que he vivido los últimos meses, o lo que he inventado, según ellos, aunque no han podido responder una sencilla pregunta. Si creen que he inventado todo, ¿por qué afectarán mi memoria? Existe la posibilidad que en algunos casos nuestras mentes fabriquen recuerdos que en realidad no han ocurrido, según ellos. En fin, tengo poco tiempo y quiero aprovecharlo para contar todo lo que me trajo a esta incómoda y terrible situación. Mi nombre es Ricardo Balbuena. Soy doctor en neuropsiquiatría. Imparto clases en la Universidad de Ciencias Médicas de Massachusetts desde hace 13 años. Y a la par, me he dedicado a estudiar una pequeña área del cerebro llamada amígdala. La amígdala es una pequeña parte de nuestro cerebro, de no más de 4 centímetros de diámetro. Es pequeña, pero fascinante. Se ha descubierto que esta pequeña parte es el centro de nuestras emociones, y ella desencadena los procesos metabólicos y neuronales que nos llevan a sentir una emoción muy potente: el miedo. El miedo siempre me ha fascinado, y estudiar la amígdala me ha llevado a entenderlo muy bien, tanto que cuando lo experimento, mi cerebro se detiene a pensar el proceso por el que está pasando, y eso me ayuda a gestionarlo. Todos sentimos miedo, pero pocos sabemos cómo manejarlo. Este apasionante tema ha consumido casi la totalidad de mi tiempo como psiquiatra. Mi esposa, Laura, apenas es capaz de tolerarlo. En palabras del filósofo israelí Yuval Harari, el miedo ha sido uno de los principales impulsores de la evolución humana, permitiendo que nuestros antepasados se ocultaran del peligro, fueran precavidos y en consecuencia sobrevivieran. Y muy probablemente el miedo seguirá impulsando nuestra evolución. Al menos eso también lo creen mis secuestradores. Pero no nos adelantemos. La mañana del 6 de diciembre, hace exactamente 4 meses y 22 días, me encontraba en mi departamento en el centro de Boston, preparándome para ir a la universidad. Tomé mi café con leche de avena como cada mañana, y mi esposa regaba la hermosa orquídea de flores blancas que le regalé en nuestro aniversario, solo una semana antes. Fue una noche hermosa y una cena francamente deliciosa como siempre en Limoncello, nuestro restaurante italiano favorito en la ciudad. Era un día muy tranquilo, y por tranquilo me refiero a que Boston se percibía tranquilo, aunque la tranquilidad en esta ciudad en realidad es muy relativa. Mi maletín estaba listo,
Me acerqué a Laura y le di un beso. Jamás imaginé que sería el último. Me acerqué a Cory, una cachorrita corgi de 7 meses que teníamos de contrabando en el departamento, pues en el edificio no estaban permitidas las mascotas. Y en realidad no era gran problema. Estábamos a solo 5 días de la mudanza. Salí del departamento esquivando algunas cajas que contenían algunas de las cosas que ya teníamos empacadas. Tomé las escaleras. Siempre las escaleras. Aunque eran 3 pisos, era 1000 veces mejor descender los escalones con todo ese aire a mi alrededor que tomar el infernal elevador, ese pequeño espacio frío y metálico en el que el aire siempre parecía insuficiente. Llegué hasta el amplio estacionamiento y estarán pensando, ¿qué carro es apropiado para un psiquiatra de 42 años con una larga carrera como profesor en una prestigiosa universidad en Boston? Y la respuesta es un Ford Gran Torino de 1972. No solo porque soy un gran fan de las películas de Clint Eastwood, sino porque ese era un auto que llevaba décadas en mi familia. Antes de morir, mi padre me lo dio y algún día esperaba dárselo a mi hijo o hija. Porque es verdad, olvidaba decírselos. Laura estaba por dar a luz. En este momento, mientras escribo todo esto, es muy probable que nuestro hijo tenga ya 3 meses de edad. En fin, ¿cómo amaba ese carro? El color verde siempre le dio una gran personalidad. Metí la mano en mi bolsillo para tomar las llaves y me dispuse a entrar. Pero en ese momento, un olor muy peculiar me hizo detenerme de golpe. Lo reconocía muy bien: ciclopentolato. Esta sustancia es usada para tratar infecciones en los ojos, y la había estado usando unos días antes debido a una pequeña infección causada por el polvo al comenzar a empacar nuestras cosas. Sin embargo, usado en grandes cantidades, ingerido o inhalado, puede causar un bloqueo temporal del sistema nervioso, provocando que la persona afectada experimente una especie de parálisis. Apenas pude girar un poco para ver de dónde provenía el olor cuando escuché: «¡No te muevas! ¡Contra el vehículo!». Y justo en ese momento sentí el cañón de un arma en mi espalda. Sin dudarlo, me mantuve de frente al Ford. Casi no pude pensar en nada, pues de inmediato un paño impregnado de ciclopentolato me cubrió la boca. Mientras más presionaba el paño contra mi boca, más fuerte era el impulso de respirar y más ciclopentolato entraba en mi sistema. Poco a poco, el forcejeo pasó a una total falta de fuerzas en mis brazos y pies. Mis ojos comenzaron a cerrarse. Y lo último que logré escuchar fue a mi agresor diciendo: «Todo estará bien, doctor Ricardo. Relájese». Después, todo comenzó a nublarse. Traté de moverme, pero sentí que mis extremidades no respondían, y me di cuenta de que estaba siendo arrastrado a un vehículo cercano. Intenté resistirme, pero era inútil. Sentí cómo me sujetaban y me metían en este vehículo. A medida que perdí el conocimiento, pude ver una figura borrosa de alguien que se alejaba corriendo, pero no logré reconocerla. Cuando recobré la conciencia, estaba atado a una silla en una habitación oscura y desconocida. Me sentía muy débil, desorientado. Traté de desatarme, pero las cuerdas eran demasiado fuertes y no pude liberarme. Fue entonces cuando apareció ante mí un hombre alto y delgado, vestido con un traje oscuro y con una máscara de gas en la cara. Me miró fijamente a los ojos y dijo con una voz grave y amenazante: «Doctor Balbuena, usted tiene información que necesitamos. Queremos que nos ayude con un experimento que estamos llevando a cabo». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué tipo de experimento? ¿De qué información habla? ¿Quiénes son ustedes y por qué me han traído hasta aquí? Mi mente empezó a divagar tratando de buscar respuestas a todas estas preguntas. El hombre continuó hablando, explicándome con detalle lo que querían de mí y lo que sucedería si no cooperaba. Por lo poco que pude entender,
Se trataba de un experimento para tratar de fabricar una especie, ¿cómo decirlo?, de vacuna. Una especie de vacuna que fuera inyectada en soldados para que estos dejaran de tener miedo, que fueran una especie de superhombres. Pero a decir verdad, mi estado no permitía comprender todo lo que aquel hombre estaba diciéndome. Me di cuenta de que estaba en una situación muy peligrosa y que necesitaba idear un plan para escapar. Pero ¿cómo? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un dolor muy agudo en mi cabeza, seguido de una sensación de adormecimiento. Comprendí que me habían suministrado alguna droga o sedante. Luché por mantenerme despierto, pero la oscuridad se cerró sobre mí y perdí el conocimiento una vez más. Cuando desperté de nuevo, y no sé con exactitud cuánto tiempo había pasado, miré a mi alrededor y me di cuenta que estaba en una habitación diferente, pero aún atado a una silla. Esta vez había una pantalla frente a mí y una voz que salía de los altavoces de la pantalla dijo lo siguiente: Doctor Balbuena, bienvenido de nuevo. Esperemos que haya tenido tiempo para reflexionar sobre nuestra oferta. ¿Está dispuesto a cooperar o necesita un recordatorio de lo que sucederá si no lo hace? Mi mente estaba confusa y mi cuerpo muy adolorido. No sabía cómo iba a salir de esta situación, pero sabía que no podía permitir que estos sujetos me obligaran a hacer algo que pudiera perjudicar a otros o a mí mismo. Decidí que necesitaba ganar tiempo, así que respondí con voz temblorosa: Necesito pensarlo. Necesito saber de qué se trata todo esto. ¿Por qué me han traído aquí? ¿Mi esposa está bien? Necesito respuestas. La voz en la pantalla se mantuvo en silencio por un momento antes de responder. Doctor Balbuena, no necesita saber más detalles. Solo responda si va a cooperar con nosotros. De su respuesta depende el bienestar de Gloria y su futuro hijo. Así es, doctor. Será un niño. Aún no lo sabía, ¿verdad? La sangre nuevamente se me heló por completo y ahora ya sin pensarlo dije: Está bien, les daré la información que quieren. Haré lo que me pidan, pero por favor, dejen a mi familia en paz. Del otro lado de la ciudad de Boston, Laura estaba terminando el desayuno mientras un hombre con un rifle KSVK 12-7 ruso le apuntaba directo a la cabeza desde el edificio de enfrente. Atención, tú que me estás viendo o escuchando, seré muy honesto contigo. La verdad es que no sé exactamente cómo terminará la historia del Dr. Balbuena y me quedan pocas ideas para seguir escribiendo esta historia. Así que, ¿qué te parece si me ayudas? ¿No te gustaría ser coautor en esta gran historia? ¿Alguna vez has querido escribir y no te has dado la oportunidad? Pues quizás sea hoy. ¿Cómo te imaginas que continuará la historia del Dr. Balbuena? ¿Qué giros en la trama le darías a todo esto? Si quieres ayudarme a continuar escribiendo, lo único que tienes que hacer es dirigirte al Instagram de Una Historia Antes de Dormir. Escribe tu idea. ¿Cómo continuarías la historia y hacia dónde seguiría? Las mejores ideas serán tomadas en cuenta para continuar escribiendo esta historia juntos. Y por supuesto, te daré los créditos que mereces. Así que vamos allá y sigamos escribiendo juntos esta fascinante historia del Dr. Balbuena. Hey, espera, ¿a dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir, si es que puedes.